Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. Hola, yo soy Aisa López y este es el episodio número 17 de Be Curious. Hoy te voy a hablar de ballenas y delfines que tienen un comportamiento casi humano, de cómo se comparan los usuarios de Apple versus a los de Android a la hora de buscar porno, de que el agua del grifo está llena de microplásticos, de un coche futurista que ha presentado Audi y de que han logrado por primera vez mezclar el aceite con el agua. ¡Comenzamos! Cosplay, hentai o colegialas, el caso es que hay para todos los gustos. Los caballeros las prefieren rubias y los usuarios de Android rellenitas o con algún disfraz. Al menos eso dicen las estadísticas más recientes de Pornhub, en donde queda al descubierto los gustos de los usuarios de Apple y Android a la hora de buscar porno en el sitio web. Mientras que Apple se va por el porno female friendly, las MILF o vídeos de colegialas, el usuario de Android prefiere el porno de realidad virtual, cosplay, hentai o de transgénero. Las cifras fueron reveladas junto a otros datos importantes derivados del anuncio de los nuevos iPhone, evento que terminó robándole tráfico a Pornhub. De acuerdo con el blog del sitio para adultos, el evento de Apple provocó una caída del 8% en los usuarios de Mac con Safari y hasta el 12% en los usuarios con dispositivos iOS. Lo interesante es que, al finalizar el evento de Apple, el tráfico se disparó un 4% más que las cifras habituales en estos dispositivos. ¿Por qué crees que puede ser? Ballenas y delfines se comportan casi como humanos, viven en grupos, mantienen relaciones complejas y hablan entre ellos en distintos dialectos. Las ballenas, los delfines y las marsopas hablan entre sí e incluso tienen dialectos por región, al igual que sucede con las sociedades humanas. Esta es una de las conclusiones del estudio desarrollado por un conglomerado de universidades internacionales, entre las que están la Universidad de Manchester, la de British Columbia, the London School of Economics and Political Science y la Universidad de Stanford, que relacionó la complejidad de la cultura y el comportamiento de estos cetáceos con el tamaño de sus cerebros. Los investigadores acumularon un gran conjunto de datos acerca del tamaño del cerebro de los cetáceos y de sus comportamientos sociales. En total, recabaron información de 90 especies diferentes de delfines, ballenas y marsopas, descubriendo pruebas increíblemente abrumadoras de que los cetáceos tienen rasgos de comportamiento social y cooperativo sofisticados, similares muchos que se encuentran en la cultura humana. Es la primera investigación de su tipo que logra demostrar que estas características sociales y culturales están relacionadas con el tamaño del cerebro y la expansión del cerebro, también conocida como encefalización. Entre los rasgos similares al ser humano, los científicos han identificado los siguientes: relaciones complejas de alianza, trabajar juntos para beneficio mutuo; transferencia social de técnicas de caza, es decir, enseñar a cazar y usar herramientas; caza cooperativa; vocalizaciones complejas, incluidos dialectos grupales regionales para hablar entre sí; mímica vocal y silbidos característicos exclusivos, utilizando un reconocimiento nominal; cooperación interespecífica con humanos y otras especies; cuidado a lo parental, es decir, cuidar a los pequeños que no son suyos; y por último, juego social.
Como humanos, nuestra capacidad para interactuar y cultivar relaciones sociales nos ha permitido colonizar casi todos los ecosistemas y el medio ambiente del planeta. También conocemos a las ballenas y delfines. Tienen cerebros excepcionalmente grandes y anatómicamente sofisticados y por lo tanto han creado una cultura marina similar. Eso significa que la aparente coevolución de los cerebros, la estructura social y la riqueza conductual de los mamíferos marinos proporciona un paralelo único y sorprendente a los grandes cerebros e hipersociabilidad de los humanos y otros primates en la Tierra. Desafortunadamente, nunca imitarán nuestras grandes metrópolis y tecnologías porque no evolucionaron con los pulgares oponibles, aclara Susan Shalt, coautora del trabajo que publica Nature Ecology and Evolution. Los expertos utilizaron el conjunto de datos para probar la hipótesis del cerebro social y la hipótesis del cerebro cultural, teorías evolutivas desarrolladas originalmente para explicar los grandes cerebros en primates y mamíferos terrestres. Argumentan que los cerebros grandes son una respuesta evolutiva a entornos sociales complejos y ricos en información. Sin embargo, esta es la primera vez que estas hipótesis se han aplicado a los mamíferos marinos inteligentes a una escala tan grande. Los cetáceos tienen muchos comportamientos sociales complejos que son similares a los humanos y otros primates. Sin embargo, tienen estructuras cerebrales diferentes de nosotros, lo que lleva a algunos investigadores a argumentar que las ballenas y los delfines no podrían lograr mayores habilidades cognitivas y sociales. Creo que nuestra investigación muestra claramente que esto no es así, sino que surge una nueva pregunta. ¿Cómo pueden los patrones muy diversos de estructura cerebral en especies muy diferentes dar lugar a conductas cognitivas y sociales tan similares? Todo esto se pregunta Kieran Fox, coautor del estudio, y probablemente más adelante podamos darles respuesta. El Salón del Automóvil de Frankfurt 2017 ha arrancado en todo lo alto, con anuncios y lanzamientos que nos preparan para la transformación que vive y vivirá el segmento del motor en los próximos años, cuando los coches autónomos y eléctricos sean de lo más habitual. Grupo Volkswagen ha sido de los primeros en soltar sus novedades y una de las que más ha llamado la atención es el Audi Icon, que es una visión de cómo imaginan el futuro de los automóviles, donde las claves están en el confort, la seguridad y por supuesto la tecnología. El Audi Icon es un coche concepto que integra elementos que lo hacen un verdadero medio de transporte donde lo único que tendremos que hacer es sentirnos cómodos y olvidarnos del camino. Sus puntos fuertes son un nivel de autonomía SAE 5 y una autonomía de entre 700 y 800 km con una sola carga. Se trata de una especie de taxi robot de 4 puertas con aspecto deportivo que no cuenta con volante, pedales ni cinturón de seguridad. En su interior tenemos 2 sillones giratorios y reclinables que nos preparan para disfrutar del viaje. El tablero está colocado en forma de herradura con una pantalla OLED táctil que cuenta con seguimiento ocular para que así poder elegir la opción que estemos buscando pues sea muy fácil y muy intuitivo. Por supuesto, también tenemos nuestro propio asistente personal que estaría atento a nuestra voz en todo momento. El corazón del Audi Icon son 4 motores eléctricos, uno para cada rueda, que combinados producen 349 caballos y 406 libras-pie de torque. La misma compañía hace hincapié que el fuerte de Icon no está en su potencia ni en la aceleración, sino en la autonomía, ya que el objetivo son los viajes largos. Para que el Icon aproveche su autonomía, Audi también está anunciando su tecnología de carga rápida, la cual cuenta con un sistema de alta tensión de 800 voltios que según la compañía permitirá cargar el 80% de la batería en menos de 30 minutos.
Además de esta carga, podrá ser por cable o bien por medio de inducción gracias a un sistema que se podrá instalar en cocheras y estaciones de recarga. Audi también ha decidido rediseñar las luces frontales y traseras, retirando los clásicos faros y colocando un panel LED que la compañía ha bautizado como Lightfelds, que cuenta con una resolución de 600 píxeles en 3D y donde se podrán ver diversas animaciones de acuerdo a las acciones del vehículo. Audi cree que esto servirá para darle características faciales al Icon y así poderse comunicar con otros conductores y peatones. Por desgracia, al tratarse de un concepto, todavía no hay una fecha para que este Audi Icon salga a la venta o siquiera entre a producción. Mientras tanto, la compañía lo estará usando de ejemplo de cómo ellos imaginan el futuro y una muestra de lo que han estado desarrollando en los últimos años. Sin duda, fascinante. Según nuestra experiencia cotidiana, el aceite y el agua se repelen y no pueden mezclarse. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo acaba de demostrar que eso no es cierto, o por lo menos no lo es si se dan determinadas condiciones. En un estudio recién publicado en Science Advances, los científicos han demostrado, en efecto, que las moléculas de aceite que normalmente repelen el agua pueden ser forzadas a disolverse en el líquido elemento si ambas sustancias, es decir, agua y aceite, se someten a presiones extremas. En sus experimentos, los investigadores aplicaron una gran presión a una serie de pequeños contenedores llenos de agua y metano, creando en su interior condiciones similares a las que se dan en las profundidades oceánicas o en el interior de planetas como Urano o Neptuno. Comprimiendo el metano junto al agua, los científicos lograron descubrir cómo ambas sustancias interactuaban a medida que las condiciones, es decir, la presión ejercida sobre ellas, aumentaba. El metano se utiliza a menudo en experimentos para estudiar las propiedades de moléculas hidrófobas, sustancias como el aceite que repelen el agua. El estudio sugiere además que sería posible mezclar con agua otros tipos de moléculas hidrófobas utilizando el mismo método. Los seres humanos ya hemos creado más de 8.300 millones de toneladas de plástico y el 91% ni se ha reciclado ni se reciclará jamás. ¿Dónde están todas esas toneladas? Pues en todos lados, desde vertederos a playas paradisíacas, pasando por el agua del grifo. Porque según una investigación internacional que acaba de realizar Orb Media, se pueden encontrar microfibras de plástico en el 83% de aguas del grifo de todo el mundo. Aunque ni siquiera es el principal problema. El problema de verdad es que no sabemos qué consecuencias puede llegar a tener. El reportaje de Orb Media se basa en los datos de un estudio llevado a cabo por un equipo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota. Los investigadores analizaron 159 muestras de agua potable de todo el mundo y los resultados, aunque parciales, son demoledores. A la cabeza de la contaminación plástica se sitúan las aguas de Estados Unidos, donde el 94% de muestras estaban contaminadas. Entre las fuentes con problemas se incluyen lugares como la sede del Congreso, la Agencia de Protección Ambiental o el edificio Trump de Nueva York. Las naciones europeas estudiadas tuvieron niveles más bajos, pero aún así en torno al 72% de las muestras estaban también contaminadas. No obstante, los niveles de microfibras eran más del doble en Estados Unidos que en Europa.
Estos análisis vienen a confirmar algo que ya sospechábamos. La contaminación por plásticos ha alcanzado la práctica totalidad del mundo y ya sean microfibras o nanoplásticos, nos tiene rodeados. Porque a esos datos hay que sumarles la contaminación plástica que hay en los alimentos, sobre todo los marinos, bebidas o más aún, la que hay en el aire. Por ejemplo, en Alemania, un grupo de investigadores encontró microfibras de plástico en 24 marcas de cerveza que estudiaron, también en la miel y en el azúcar. Más aún, un estudio francés los encontró en el aire y llegó a la conclusión de que en las calles de la ciudad de París se depositan cada año entre 3 y 10 toneladas de fibras. Pero no sabemos qué efectos tienen. Tenemos suficientes datos sobre la vida silvestre y sobre el impacto que causa en la vida silvestre como para estar preocupados. Explicaba The Guardian Sherry Mason, experta en microplásticos de la Universidad Estatal de Nueva York. Porque si está afectando a la vida silvestre, ¿cómo no va a estar afectándonos a nosotros? La idea es sugestiva y preocupante, pero en realidad esa pregunta no tiene una respuesta científica en este momento. Sabemos que a corto plazo no presentan problemas significativos, pero algunos expertos avisaban hace años que los microplásticos pueden actuar como vectores de sustancias químicas en el organismo. Aún así, todo lo que tenemos son indicios. No sabemos qué impacto tiene en nuestra salud a largo plazo. También es un misterio cómo acaban los plásticos en el agua del grifo. Tenemos varias ideas, pero nada concluyente. El aire es un vehículo obvio. Todo el plástico que usamos a lo largo del día se va desgastando. Y cabe la posibilidad de que ese plástico acabe depositándose sobre los lagos, pantanos y otras superficies de agua. Los datos de París, de los que hablábamos antes, pueden reforzar esta idea. Lo único que está claro es que los sistemas actuales no filtran los microplásticos, o al menos no lo hacen bien. De hecho, incluso algunas muestras de agua embotellada de Estados Unidos también los contienen. Y eso es algo en lo que Mason sí tiene razón, teniendo en cuenta la cantidad y el tamaño de las fibras encontradas, de hasta 2,5 micrómetros de tamaño. Deberíamos ponernos a investigar rápidamente en el tema, antes de llevarnos una sorpresa desagradable. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.